1.342.000 haya pasado a 17.840.000, nos invita a una investigación. Son dineros del Estado y lo peor del caso, no se ha dado ninguna solución al clamor, a la necesidad del pueblo cusqueño, y no solamente de los habitantes del departamento del Cusco, sino también a los habitantes del departamento de Apurímac que asisten a estos establecimientos del Cusco para recibir una atención en la salud, como también de los hermanos de Madre de Dios e inclusive del departamento de Puno. Unas preguntas finales, señora Presidenta. No hay duda de que entre la construcción, en el proceso de construcción, tanto del Hospital de Emergencia Jaliruna, que debía sustituir al Hospital Lorena, así como la misma ejecución del Hospital Lorena, que se ha extendido en plazos, en costos y demás, hay mucho que investigar. Finalmente, el año pasado, el expediente, señor consejero, el expediente formulado por Árbola, bajo la supervisión del gobierno regional, puesto en duda por las investigaciones que hasta ahora no dan luz por parte del Ministerio Público, se estableció un expediente de complementación de obra que tendría dos componentes. Uno, el de demolición y sustitución, restitución de la obra mal hecha, así como otra parte, la complementación de la obra pendiente de realización, así como la implementación. Esta obra, este conjunto de obras se habría presupuestado en un promedio de 267 millones, aprobado por resolución el 2017. Sin embargo, a los meses hemos conocido de un presupuesto reducido, menor. ¿A qué habría obedecido esta reducción de presupuestos? ¿La habría hecho la misma empresa ejecutora del expediente o ha sido el gobierno regional el que ha ejecutado esta obra? Y si, de haber sido así, ¿este procedimiento es pertinente? Por su intermedio, señora Presidenta. Efectivamente, el primero de marzo del 2017 se aprueba el expediente técnico por 267 millones. Pero al cabo de 3 meses, alegando que salió un decreto supremo mediante el cual se exigía la elaboración del expediente de gestión de riesgos, se modificó el presupuesto. De los 267 millones bajó a 229 millones y allí se aperturó una partida, o en este caso un componente. No estaba considerado el componente capacitación. Apareció el componente capacitación por más de 5 millones y para lo que es la ejecución de equipamiento bajó casi en 40 millones. De los 147 millones, si no me equivoco, bajó a 111 millones. En cambio, en lo que corresponde a la ejecución del saldo de obra, prácticamente se ha mantenido. Entonces la gran pregunta que nos hemos hecho, y también los médicos o los trabajadores del Hospital Antonio Lorena, es ¿qué pasó? ¿O es que los equipos han bajado de precio? ¿O es que los equipos ya no van a ser, tal como decía el expediente técnico, ultramodernos, sino de repente equipos, no sabemos si van a ser equipos de años ya pasados, equipos desfasados, o qué es lo que ha sucedido? Ante estos hechos se ha formado una comisión, entre comillas, revisora en la instancia del Consejo de Coordinación Regional, dándoles la atribución a los trabajadores y al cuerpo médico del Hospital Antonio Lorena para que puedan hacer llegar sus sugerencias. Pero nada de esto se ha cumplido. En estos instantes, a través de la licitación pública número 11/2017, se está llevándose a cabo lo que es el proceso de la licitación, pero este proceso también ha sufrido las alteraciones. Debió de haberse dado ya la buena pro el día 6 de febrero, lo pospusieron para el día 20 de marzo. Ahora hay otra nueva reprogramación
que se daría el día 28 de marzo. No sabemos si se va a cumplir o no se va a cumplirse con estos plazos. Repito, existe más de 300 observaciones impuestas por la propia OCE. Bien, señora presidenta, hasta aquí las preguntas correspondientes, pero permítame hacer algunas referencias para conocimiento y para compartir a través del consejero con la ciudadanía cusqueña. En este proceso de ejecución y culminación de este gran anhelo de tener un mejor, muchas frustraciones, una excesiva sobrevaloración y diría una consecutiva impunidad, porque teniendo tantas denuncias el Ministerio Público en sus manos, aún no ha dado a luz los resultados de tales investigaciones, lo cual de hecho ya es preocupante. Pero no solo eso. Hoy día la salud, en el caso de Cusco, Apurímac, Madre de Dios, se ve desatendidos desde hace varios años, desde el mismo inicio del proceso de construcción y formulación, desde la misma demolición de Lorena que se había previsto pudiera ser hecho en el plazo más breve. Hay una frustración tal en un sector tan importante como el salud. En esa medida hemos ido haciendo estas investigaciones, ¿no?, que han ayudado a contribuir con algunas sugerencias que hemos hecho a la misma Contraloría en otras instancias, para que la Contraloría pudiera hacer, no solamente cumplir con las investigaciones que han sido solicitadas por el propio Consejo Regional, sino para que en este mare magnum de hechos contradictorios, controvertidos, pudiera intervenir al mismo estilo de lo que pasa en el norte, de modo concurrente, de modo al evaluar el expediente de culminación de obra, de modo concurrente en la ejecución misma y en la supervisión misma, en el control de la ejecución y la supervisión misma, así como un control post, para garantizar no solamente la buena culminación de esta obra mal iniciada, mal ejecutada, con demoliciones de por medio, sino para garantizar buenos presupuestos y buenos resultados, porque como lo ha dicho el mismo consejero acá presente, está en ciernes el presupuesto que habría sido reducido para la implementación, que pondría en cuestión a ver si la misma calidad de los equipos que hay que garantizarlos tengan la máxima calidad, porque se trata de un sector tan importante como el salud, tengan que ser garantizados. Así que en esa medida creo que la labor que cumple esta comisión es muy importante y como vemos, acabamos de ver, hay muchos funcionarios y mucho por hacer en estas investigaciones para presentar en el más breve plazo el informe que nos pudiera ayudar no solamente en el control político y la fiscalización, sino a resolver estos temas tan controvertidos y en el cual se pueden ver tantos casos de impunidad. Yo quiero agradecerle a la comisión por tratar estos temas, no sin antes preguntarle algo final respecto de lo cual también puede decirnos algo que puede implicar el trabajo de esta comisión. Ha mencionado la vía de evitamiento y se ha dicho mucho acerca de esta vía de evitamiento. Esta es una vía que está construida parcialmente para precisamente hacer de una vía rápida dentro de la ciudad. Antaño fue concebida como una vía de evitamiento, pero la ciudad ha crecido tanto que la vía de evitamiento ya está dentro de la misma ciudad, así que no hay que utilizar sino como una vía rápida. Pero inclusive en esta condición, una vía de 9 kilómetros, ¿no es cierto?, nos ha costado un promedio de 400 millones, 410 millones, a un promedio de 50 millones el kilómetro. Y hay que hacer una vía complementaria, 53 millones. Y hay que hacer una vía complementaria. Sabemos que han habido muchas denuncias en relación del tema. Una pregunta final para ver si puede también sugerirse como tema de investigación en la Lavajato, que ya tiene muchos temas, ¿no es cierto?, este tema de evitamiento. No sé si en resumen puede hacernos algunas referencias, señor consejero. Por lo que a mí respecta, esta es mi participación final. Señor Vargas, brevemente sobre la vía de evitamiento. Muchas gracias. Efectivamente es una de nuestras preocupaciones. Se supone que esta vía debió de haber resuelto el flujo vehicular hacia el sur de la ciudad del Cusco, pero se ha convertido en una trampa de muerte. Ya son 23 personas que han fallecido como resultado de la mala ejecución de esta obra. Lejos de resolver, les ha creado un problema, los ha aislado a más de 29 asentamientos humanos, que son más de 20.000 habitantes.
Esta obra debió de haberse ejecutado con 8 carriles. Debió ejecutarse igualmente 6 puentes peatonales. No se han completado el número de puentes, se han hecho menos 2 puentes peatonales. Los carriles auxiliares no se han concluido, se han reducido y sin embargo, lejos de reducirse también la inversión, el gasto ha terminado subiendo. Subió en 56 millones de soles. La gran pregunta que uno se hace es, ¿cómo es posible si la meta no vas a lograrlo? Lejos de que te sobre la plata, más bien te falte. A eso se ha sumado un arbitraje del que se ha pagado cerca a los 38 millones de soles a la empresa Odebrecht por una ampliación de plazos de 120 días. No concluyen en los plazos establecidos la obra y sin embargo se amplía y por ese concepto cobran por gastos generales más de 37 millones. Ante estos hechos no se actúa, no se interpone las denuncias correspondientes. Yo les escuchaba atentamente el día de ayer cuando se hacía alusión al tema de la corrupción y reiteradas veces se hacía mención al caso del gobierno regional del Cusco o el departamento del Cusco. Es una vergüenza, una humillación para nosotros los cusqueños que por culpa de algunas malas autoridades, malos funcionarios, tengamos que ser vistos como que seríamos parte de esta región o departamento de corrupción. Creo que es hora, señora presidenta, a través de usted pedir a sus integrantes y al Pleno del Congreso de la República para que se pueda lucharse frontalmente y dentro de este marco exhortar al Ministerio Público y a las otras instancias que implementen las acciones en los plazos. Si bien es cierto, hay una queja que no tienen los recursos, no tienen la logística en el Ministerio Público, de repente ver la posibilidad de que tengan el presupuesto y se tenga que darse, como se dice, atención al clamor y a la exigencia del pueblo. La verdad, señora presidenta, nos sentimos altamente preocupados por estas irregularidades que se están presentándose, toda vez, por ejemplo, el Hospital Antonio Lorena, ¿por qué pide a gritos el pueblo cusqueño? Porque la salud los establecimientos de salud pública han quebrado, ya están insuficientes, han colapsado y desgraciadamente el sector privado que hace las atenciones a los pacientes están aprovechándose del momento y los habitantes del Cusco no tienen la economía suficiente como para asistirse en estos particulares, en estas clínicas particulares, por lo que traigo este mensaje a su representada para que se agilice, nos ayuden a que este Hospital Antonio Lorena sí se tenga que ejecutarse dentro de este marco de la descentralización. Es justo y necesario para el pueblo cusqueño, además, señor Vargas. Señor Vargas, cuando esta comisión visitó en el penal al señor Martín Belaúnde Locio, él aseguró que la ex primera dama, la señora Nadine Heredia, presionó al hoy preso exgobernador o expresidente regional del Cusco, Jorge Acurio Tito, para favorecer a la constructora brasileña OAS en la construcción del Hospital Antonio Lorena. Lo que textualmente dijo Martín Belaúnde Locio ante esta comisión fue: si usted me pregunta por OAS, el Hospital Lorena, y si la señora Nadine Heredia tuvo injerencia, le digo que sí. ¿Qué sabe usted con respecto a la injerencia de la señora Nadine Heredia con respecto al Hospital Antonio Lorena del Cusco? Para comenzar, el expresidente del gobierno regional era también de las filas que tenía el señor Ollanta Humala, vale decir, el nacionalismo. En consecuencia, tuvieron
una comunicación bastante fluida y resultado de ello efectivamente nos enteramos a través de los medios de comunicación que habría recibido habría recibido en su campaña 3 millones de dólares. Y el señor Jorge Acurio habría tenido un pacto para recibir también 3 millones de dólares y de los cuales habría recibido 1.250.000 dólares. Hechos que, por cierto, nos indigna a los cusqueños, toda vez de que estas personalidades han recibido el respaldo mayoritario del electorado del departamento del Cusco, tanto para la presidencia de la República como también para lo que es el gobierno regional. Jamás habíamos pensado que íbamos a ser engañados de esta manera. ¿Conoce o tiene referencia que el señor Gustavo Salazar Delgado y el presidente del gobierno regional del Cusco se conocen? Con el actual gobernador. Con el actual. Según las agendas incautadas, que dicho sea de paso, hemos logrado tener una copia, efectivamente aparecen como que tienen vínculos. Aparece reunión con Licona, con Edwin, y también aparece el nombre de algunos funcionarios sobre algunos proyectos que serían ejecutados tanto por el gobierno nacional como por el gobierno regional del Cusco. ¿Sabe si el señor Gustavo Salazar tuvo algún cargo en el gobierno regional del Cusco? No tenemos conocimiento. ¿Sabe si ha prestado asesoría externa o de algún tipo? Tampoco, pero a través de esos documentos nos hacen presumir porque se relacionan a proyectos, repito, considerados para el departamento del Cusco. El empresario Gustavo Salazar Delgado tenía en su poder documentación de la gestión 2015-2018 del señor Edwin Licona. ¿Cómo explica esa circunstancia? ¿Qué cree usted que ha pasado para que él tenga esta documentación en sus manos? Es la misma sospecha que ustedes pueden tener, también la tenemos nosotros los consejeros. Uno se pregunta por qué razones tenía en su agenda, por qué tenía, inclusive tenemos la información que lo tenían hasta el contrato suscrito con Árgola. Entonces también para nosotros surge esas dudas. ¿No será entonces que Árgola era parte de estas reuniones? ¿Por qué se hacía mención al señor Oscar Medrano cuando él era director de la Oficina de Supervisión y Liquidación? ¿Por qué se hacía mención a algunos funcionarios indicando como que hay que retirarlos porque eran un obstáculo? Entonces hace pensar de que posiblemente hayan tenido un nexo, una comunicación entre lo que es este señor Gustavo Salazar con el gobierno regional del Cusco. ¿Y qué funcionario es o era el responsable de la custodia de los documentos que se hallaron en poder del señor Salazar? Quienes debieran de tener estas documentaciones, la Gerencia de Infraestructura, la Oficina de Supervisión y Liquidación por competencia, serían las dos instancias los directos responsables. ¿El Consejo Regional ha tomado acciones al respecto con estos funcionarios? Se ha pedido las documentaciones, lamentablemente hasta el día de hoy no se nos ha alcanzado, y a eso se ha sumado ya las investigaciones que ha asumido la Fiscalía Supraprovincial, y para este efecto, para hacer seguimiento, se ha formado una comisión que se encargue de hacer seguimiento, y entre ellas es mi persona, razones por las cuales hemos visitado tanto a la Fiscalía Supraprovincial y también visitamos ante su presidencia todavía el año pasado para pedirles que haya un poco más de celeridad y haya transparencia sobre las investigaciones. Y nosotros los consejeros estamos ávidos como para poder apoyar en las acciones necesarias. Entonces, de lo que usted me indica, hay una investigación de fiscalización por parte del Consejo Regional y hay también una investigación por parte de la Fiscalía.
efectivamente existe y también existe a través de la Procuraduría ad hoc, a los que también se ha hecho llegar documentos y algunas informaciones. ¿Quiénes son los investigados en este caso? Es el gobierno regional y naturalmente las investigaciones que están haciendo a Gustavo Salazar. Al referirme al gobierno regional no precisamente estoy diciendo el gobernador, sino sus funcionarios, los son los que están? La gerencia de infraestructura. El gerente de infraestructura. Así es, el de supervisión. El gerente de supervisión. Y naturalmente el gerente general que tiene que ver. Y a esto hay que sumar la dirección regional de administración. ¿Tiene conocimiento de qué documentos son los que le fueron incautados al procesado Gustavo Salazar Delgado en su oficina de San Isidro? Sí, se tiene conocimiento de las agendas, que no me acuerdo exactamente del número de agendas, si no me equivoco, creo que son 3. Igualmente algunos documentos, como por ejemplo el contrato con Argola, y naturalmente los anotes al que hemos hecho mención antes. En el programa de frecuencia latina, 90 segundos, se transmitió sobre el allanamiento de la Fiscalía en el domicilio de las oficinas de Gustavo Salazar Delgado, de lo que estamos hablando. Ahí se le incautan efectivamente 3 agendas, una tarjeta de presentación personal del arquitecto José Antonio Vargas Espinosa, el responsable de los contratos de obras del Gobierno Regional del Cusco, y folletos a cargo del Plan Copesco. También se le ha encontrado al señor Salazar la cédula de notificación número 30-129-2016 de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios y una copia de la carpeta fiscal de acusaciones por colusión agravada por las irregularidades en la contratación del expediente del saldo de obra y equipamiento del Hospital Antonio Lorena para Edwin Licona y sus funcionarios. ¿Cómo es posible, señor Vargas, que el empresario Gustavo Salazar tenga la carpeta fiscal de acusaciones por colusión agravada para Edwin Licona y sus funcionarios? ¿Qué comentario le merece esto? Nos ratificaría las sospechas que tenemos de que hubo ese acercamiento, hubo esas coordinaciones entre lo que es Gustavo Salazar con el gobierno regional del Cusco. Ciertamente, cuando el gobernador estuvo ante ustedes, ha negado, y eso a nosotros también nos preocupa, quién dice la verdad. Creo que si fueran transparentes ya nos hubiéramos enterado de las cosas como debe ser, pero las investigaciones por sí solas están demostrando que sí habría habido. Nos preocupa enormemente cómo hasta las notificaciones los haya tenido, ¿no? Y a eso se suma, permítame indicarles, en algún instante precisamente sobre el tema del túnel de Poroy, que es de Cusco con destinos hacia el aeropuerto de Chinchero, hubo una presión, una exigencia insistente para que el Pleno del Consejo Regional apruebe con la modalidad de obra pública, de APP, Asociación Público-Privada, de manera insistente. Una primera rechazamos con los argumentos correspondientes, entendiendo que esto es parte de la red vial nacional, por tanto no era competencia del gobierno regional, pero pasado una semana estaban volviendo a insistir de que sí o sí debiera de ejecutarse por esta modalidad. Nos opusimos y tan pronto encontramos precisamente en las agendas de Gustavo Salazar sobre este túnel y decíamos, de razón había cierto interés. ¿Sabe si el señor Salazar ha asesorado legalmente a Edwin Licona o algún funcionario del gobierno regional del Cusco? Desconocemos. ¿Y cuál cree que sea entonces el interés del señor Salazar en estos asuntos? Creo que la intención ha sido
de ir direccionando qué empresas debieran de ejecutar y no sabemos bajo qué condiciones debieran ser estas empresas, que seguramente deben ser dentro de ese marco de la corrupción. El señor Salazar, de acuerdo a lo que acabamos de conversar, tenía en su poder información sensible. ¿Quién le habría entregado esta información? Eso es lo que también nos gustaría saber, porque aquí en Lima el gobierno regional Cusco tiene una oficina llamada de enlace. ¿Quién está a cargo de esa oficina de enlace? Bueno, van cambiando constantemente, ya no sabemos quién es, porque se cambia con mucha frecuencia los responsables del que aparecen solamente cuando está el gobernador, pero los consejeros desconocemos sobre las labores que cumplen. ¿Sabe si el Consejo Regional o el gobernador regional han mandado a efectuar una investigación con respecto a este tema? No, para nada. El Consejo Regional, repito, ha formado esta comisión que está haciendo el seguimiento a las investigaciones. Seguramente en el transcurso de las próximas semanas nos estaremos acercándonos a la Fiscalía Supraprovincial para ver en qué medida o a qué nivel de avance se encuentra y en qué medida podemos seguir cooperando. Eso es el Consejo. ¿Y el gobernador? Desconocemos porque, y valga la oportunidad, ahora se ha dado una disposición a través del gerente general del gobierno regional para que no se nos atienda directamente ninguna información que solicitamos a los funcionarios. Alegando cualquier petición debemos hacerlo a través de mesa de partes y de mesa de partes pasará a la gerencia general quien dispondrá para su atención. Eso es un atentatorio a la labor de fiscalización que debemos de cumplir los consejeros regionales. Señor, ¿y ustedes están tomando acciones con respecto al hecho de negárseles información y obstaculizar su función fiscalizadora? ¿Han denunciado al respecto? Efectivamente se ha pedido para que comparezca al pleno del Consejo el propio gerente general para que pueda fundamentar cuáles son los sustentos legales que le ampara para sacar ese tipo de disposiciones. ¿Al Ministerio Público han tomado alguna acción? Se ha quedado a hacer la interpelación, pero también un grupo de consejeros, porque lamentablemente no todos cumplimos nuestra función, un grupo de consejeros que somos 6, estamos determinando presentar la denuncia al Ministerio Público por abuso de autoridad. La página web de RPP publicó el 7 de marzo del 2017 que el director de la Oficina de Supervisión del Gobierno Regional, señor Oscar Medrano Ochoa, habría denunciado que el expresidente regional del Cusco, René Concha, habría pagado indebidamente 19 millones de soles por obras mal ejecutadas advertidas por la supervisora CECEL Ingenieros, la misma que se reflejaba en fallas estructurales en la construcción del auditorio, se ha descrito bastante de eso, en el área de equipos y mantenimiento. Dijo además que en los bloques C y D del área de cirugía del nuevo hospital se presenta asentamientos diferenciales en los pisos, los mismos que técnicamente tendrían que ser retirados. Sabemos que este caso ha sido judicializado o está en arbitraje. ¿Puede informarnos cómo está? No se tiene el conocimiento si de verdad está denunciado. Se ha dicho, pero no tenemos una prueba que demuestre que efectivamente se haya denunciado. La señora procuradora, a través de un documento que hemos solicitado, informa, pero en ese informe no aparece sobre este caso, y eso es bastante preocupante. Congresista Villanueva. Señor consejero, ha mencionado usted que este gobierno regional, el vigente, habría pagado un promedio de más de 11 millones. Alrededor de este tema, ¿cuándo se resolvió el contrato con OAS? Por su intermedio, el 5 de marzo del 2015. ¿Cuándo se habrían pagado estos 11 millones?
está entre los meses precisamente de marzo, abril del 2015. ¿Es pertinente y coherente que se haya pagado a la empresa después de que se resolviera Si el se contrato? si se ha hecho la verificación de los ambientes del Hospital Antonio Lorena y en ella se ha encontrado que las valorizaciones presentadas por OAS en contubernio con CECEL, que es la empresa supervisora, en ningún instante debió de haberse pagado. Es reconocer como si hubiera sido una obra efectivamente ejecutada, pero al haberles pagado, a nuestro entender, a mi entender, se habría incurrido en un delito de colusión. Gracias, congresista Villanueva. Señor Vargas, esta comisión tiene la plena disposición de avanzar con esta investigación. Es cierto que hay prácticamente, si nosotros individualizamos cada proyecto que estamos analizando, ya vamos prácticamente en 18 megaproyectos que se analizan. Es un trabajo arduo, en regiones es mucho más complicado incluso acceder a la información, si para ustedes mismos allí es complicado, pero estamos trabajando en eso. Le vamos a agradecer que nos alcance toda la información que usted tenga en su poder, de tal manera que eso ayude a que nosotros podamos avanzar complementándola, verificándola, y vamos a estar permanentemente también informando de los avances, lo mismo que a su representante ante el Congreso de la República, el congresista Villanueva. ¿Tiene algo más que denunciar ante esta comisión? Efectivamente, darles a conocer a través de este oficio, la 006-2018-gr.cusco/ppr, presentado por la Procuradora del Gobierno Regional, se da a conocer que solamente existen 4 arbitrajes. Una de ellas es el expediente 1625-2015, iniciado por Consorcio Salud Lorena, supuestamente por cumplimiento del contrato 239, que es el contrato que dio origen a la construcción. Otra de las carpetas da a conocer que es el expediente 1721-2014, también iniciado por el Consorcio Salud Lorena por reajuste de valorizaciones. Un tercer documento sobre arbitraje habla de la 1412 del 2015 y también del 1413-2015, también iniciado por Consorcio Salud Lorena por ampliación de plazos el 11 y el 12. Y un cuarto arbitraje iniciado por el gobierno regional a través del expediente 1630-2015 por resolución parcial del contrato. Y en estas no demuestra absolutamente ningún arbitraje interpuesto contra CECEL. Por otra parte, se habla de procesos judiciales por resolución de contrato. Se habla igualmente sobre las denuncias que se habrían hecho a Jorge Acurio, otro contra Jorge Acurio, contra René Concha. Igualmente se habla contra Edwin Licona, pero no es nada trascendental, es supuestamente por haberse... dice aquí, solicita la documentación relacionada a la contratación de la empresa supervisora GOX. Esto es sobre la resolución de contrato que se habría hecho con la empresa supervisora GOX. Y en ninguna de ellas encontramos sobre los temas que hemos abordado. En consecuencia, quiero concluir indicando, señora presidenta, uno, ojalá que los 5 congresistas por el departamento del Cusco, así como lo está haciendo el señor congresista Armando Villanueva Mercado, los otros 4 también se interesen por este sentir de los habitantes del departamento del Cusco. Y por otra parte,
No sé, señora presidenta, pero a nuestro entender de los consejeros, sería muy saludable de repente una sesión descentralizada de su comisión en la ciudad del Cusco, donde puedan tener la oportunidad de exigir la entrega de los documentos que les va a servirles a las investigaciones, entendiendo que estamos altamente preocupados, desesperados, porque nuestro hospital no se está ejecutándose y eso nos llama a de repente, a recurrir a ustedes, toda vez que necesitamos contar con nuestro hospital. Dicho ello, expresar mi agradecimiento y estamos atentos a cualquier información y asumiendo ese compromiso de alcanzarle toda documentación que sigamos obteniendo. Gracias a usted, señor Vargas, y habiendo culminado su presentación, le invitamos a retirarse cuando usted lo considere pertinente. Muchísimas gracias. Consulto el trámite de dispensa del acta a fin de tramitar los acuerdos adoptados. No existiendo otro tema que tratar, se levanta la sesión, siendo las 13 horas con 10 minutos del día jueves 15 de febrero del año 2018. Más de 3 horas lo que ha durado esta sesión ordinaria de la Comisión Lava-Jato. Ya lo han visto ustedes, pero les hacemos de todas maneras el resumen. Magdalena Bravo Inostroza se presentó en primer término. Ella ha sido directora del Comité de Licitación del consorcio del tramo 1 del tren eléctrico. Y en segundo lugar ha estado presente, reprogramado porque estaba previsto para la sesión de ayer, pero por lo extensa de la presentación de Yehude Simón, pues debió esperar el turno para el día de hoy. Se trata de Víctor Vargas Santander, consejero regional de Paucartambo, región Cusco, para informar sobre las presuntas irregularidades de la obra Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud del Hospital Antonio Lorena, nivel 3-1 Cusco. Ponemos punto final a esa transmisión, amigos.